En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Damos gracias a Dios por todos los beneficios que nos concede en este día. Agradecemos la vida que Dios ha obsequiado. Haremos todo este octavario de aquí al 3, que será la marcha a favor de la vida, y que todos estamos comprometidos. Los católicos entendemos lo que significa. No importa que nos digan muchos, que nos digan lo que se les ocurra, porque al final quien defiende la vida defiende al hombre. El hombre es vida, y por lo tanto el buen católico, hoy lo escucharemos en las lecturas, el buen católico siempre estará reconociendo, y no es fanatismo, al contrario, es darse cuenta de la dignidad del hombre. Por eso siempre el católico, el buen cristiano, defenderá, procurará, amará la vida en todas sus manifestaciones, desde la concepción hasta la muerte natural, ¿verdad? Y eso significa entonces también tener que darnos cuenta que hemos de amar la vida de quien ya la tiene, y no importa en qué edad esté. Y por lo tanto, las mujeres, a todas las mujeres, ni siquiera habría que decir todas, la mujer, porque tiene dignidad y es la obra más perfecta de Dios. ¿O no? Sí. ¿Por qué? Porque son capaces de dar la vida. Y eso las asemeja tanto a Dios, tanto que Dios les ha tenido la confianza de que sean ustedes, mujeres, las portadoras de la vida, y la vida es Dios. La vida es Dios. Por eso felicidades, porque son mujeres y porque han amado la vida, y las que ya son mamás porque la dieron vida, y las que no son mamás todavía, ámense, valórense y dense cuenta que efectivamente el ser mamá es lo más valioso, lo que más lleva a la perfección. Se sufre, por supuesto, y es algo que tenemos que valorar todos, los varones, por supuesto. Darnos cuenta que hemos de respetar a la mujer, valorarla, amarla, y que debe ser amada desde antes de que nazca. Muchas mujeres hablan de la misma mujer y se ponen contra la mujer que no ha nacido. También dentro del vientre de la mujer, pues hay mujeres que están siendo gestadas. Pues pedimos por todas y cada una de las mujeres, que Dios las haga cada vez más sabias, más perfectas, y que el varón aprendamos también a reconocer esa dignidad, cuidarlas, protegerlas, defenderlas. Pidamos por todas las personas que tienen alguna necesidad en este momento, ya sea física, ya sea de salud, ya sea psicológica, emocional, espiritual, por todas y cada una de las personas en esa necesidad. Por los que están lejos de su familia, los que están en el extranjero, los que por razones de trabajo no se encuentran en su núcleo familiar,
por aquellos que están alejados forzosamente porque los han secuestrado o porque están en la cárcel, algunos injustamente, otros justamente. Pues pidamos por todos ellos. Pidamos por los enfermos, los que están en peligro su vida, para que sanen, para que pronto puedan recuperar la salud y retornar a su casa, y si están en su casa, continuar su vida bien, sanos. Pidamos porque ninguno de ustedes tenga algún contagio en ningún momento, sino que sean conservados en su salud, que estén bien y que en esa bendición sigan glorificando a Dios. Pidamos por los que cuidan a los enfermos, para que también ellos sean en esa experiencia, en ese trato, reconocer que están participando en el cuidado de Jesús. Recordemos que Jesús padeció, Jesús sufrió y bueno, también Él fue atendido, porque esas personas que atienden enfermos perciban que están atendiendo también a Jesús. Me da gusto que están poco a poco llegando más personas a la celebración. Acá hay sillas atrás, si gustan, atrás de nosotros. Hay dispuestas algunas sillas, pueden pasar por favor para que no les dé el rayo de sol. Y en el salón también pueden estar sin ningún problema. Si gustan pasar, acá atrás de nosotros hay lugares. Pidamos por los que han muerto, los que durante este año y medio de pandemia perdieron la vida, por los que han muerto lejos de su familia, que ya no la pudieron acompañar, murieron solos. Pidamos por los que hoy murieron, por los que hoy morirán. Y pidamos por el eterno descanso de Fernando Jaspeado García en su 8º mes, María Concepción García de Jaspeado a sus 36 años de haber fallecido, por Manuel Ayala García, Nicéforo Treviño Palacios a los 9 días de fallecido, Rubén Enrique Torres a los 7 años de haber sido llamado a la presencia de Dios. Para que hoy hagamos dignamente este momento, arrepentidos de nuestros pecados, vamos a decir: Tú que eres la plenitud de la verdad y de la gracia, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que te has hecho pobre para enriquecernos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que has venido para hacer de nosotros tu pueblo santo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria al Señor, que reina en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que amaren. Gloria al Señor, que reina en el cielo, y en la tierra paz
Señor Dios, que manifiestas tu poder de una manera admirable, sobre todo cuando perdonas y ejerces tu misericordia, multiplica tu gracia sobre nosotros para que, apresurándonos hacia lo que nos prometes, nos hagas partícipes de los bienes celestiales. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Primera lectura del libro de los Números. En aquellos días el Señor descendió de la nube y habló con Moisés. Tomó del espíritu que reposaba sobre Moisés y se lo dio a los 70 ancianos. Cuando el espíritu se posó sobre ellos, se pusieron a profetizar. Se habían quedado en el campamento 2 hombres, uno llamado Eldad y otro Medad. También sobre ellos se posó el espíritu, pues aunque no habían ido a la reunión, eran de los elegidos y ambos comenzaron a profetizar en el campamento. Un muchacho corrió a contarle a Moisés que Eldad y Medad estaban profetizando en el campamento. Entonces Josué, hijo de Nun, que desde muy joven era ayudante de Moisés, le dijo: Señor mío, prohíbeselo. Pero Moisés le respondió: ¿crees que voy a ponerme celoso? Ojalá que todo el pueblo de Dios fuera profeta y descendiera sobre todos ellos el Espíritu del Señor. Palabra de Dios. Los mandamientos del Señor alegran el corazón. Los mandamientos del Señor alegran el corazón. La ley del Señor es perfecta del todo y reconforta el alma. Inmutables son las palabras del Señor y hacen sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor alegran el corazón. La voluntad de Dios es santa y para siempre estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Los mandamientos del Señor alegran el corazón. Aunque tu servidor se esmera en cumplir tus preceptos con cuidado, quien no falta, Señor, sin advertirlo, perdona mis errores ignorados. Los mandamientos del Señor alegran el corazón. Presérvame, Señor, de la soberbia. No dejes que el orgullo me domine, así del gran pecado. Tu servidor podrá encontrarse libre. Los mandamientos del Señor alegran el corazón. De la carta del apóstol Santiago. Lloren y lamentense, ustedes los ricos, por las desgracias que les esperan. Sus riquezas se han corrompido, la polilla se ha comido sus vestidos. Enmohecidos está su oro y su plata. Y ese moho será una prueba contra ustedes y consumirá sus carnes. Como el fuego con esto ustedes han atesorado un castigo para los últimos días. El salario que ustedes han defraudado a los trabajadores
que cegaron sus campos está clamando contra ustedes. Los gritos de ellos han llegado hasta el oído del Señor de los ejércitos. El Señor de los ejércitos. Han vivido ustedes en este mundo entregados al lujo y al placer, engordando como reses para el día de la matanza. Han condenado a los inocentes y los han matado porque no podían defenderse. Palabra del Señor. De pie. Aleluya, aleluya, Tu palabra, Señor, es la verdad. Santificarnos en la verdad. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Juan le dijo a Jesús: hemos visto a uno que expulsaba a los demonios en tu nombre, y como no es de los nuestros, se lo prohibimos. Pero Jesús le respondió: no se lo prohíban, porque no hay ninguno que haga milagros en mi nombre, que luego sea capaz de hablar mal de mí. Todo aquel que no está contra nosotros está a nuestro favor. Todo aquel que les dé a beber un vaso de agua por el hecho de que son de Cristo, les aseguro que no se quedará sin recompensa. Al que sea ocasión de pecado para esta gente sencilla que cree en mí, más le valdría que le pusieran al cuello una de esas enormes piedras de molino y lo arrojaran al mar. Si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela, pues más te vale entrar manco en la vida eterna que ir con tus dos manos al lugar de castigo, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te es ocasión de pecado, córtatelo, pues más te vale entrar cojo en la vida eterna que con tus dos pies ser arrojado al lugar de castigo. Y si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo, pues más te vale entrar tuerto al reino de Dios que ser arrojado con tus dos ojos al lugar de castigo, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, por favor. Hay una expresión que escuchamos en la carta de Santiago, uno de los apóstoles de Jesús, y que es también cabeza. Si ustedes recuerdan, eran 3 a los que Jesús siempre llamó como testigos fundamentales en cada obra que él iba a iniciar. ¿Se acuerdan quiénes son? Pedro, Santiago y Juan. Pues Santiago, con ese privilegio que ha tenido de la cercanía con Jesucristo, escribe también su carta y hoy particularmente nos está poniendo en esa dinámica de confrontación. No es la confrontación personal, cada quien ha de hacerse esa confrontación. Y dice: han vivido ustedes en este mundo entregados al lujo y al placer, engordando como reses para el día de la matanza. Han condenado a los inocentes y los han matado porque no podían defenderse. Y luego también Jesucristo hablará de aquellos que ya conocen a Jesús, los que han tenido encuentro con Él, los
que no solamente han leído cosas de lo que iba a hacer el Mesías, sino que ya han convivido, están cerca de Jesús y aún así son capaces de cometer acciones que creyendo que eran buenas, no lo eran y provocan escándalo en aquellos que tienen una alma más sencilla, un alma más delicada. ¿Y qué les dice Jesucristo? Al que sea ocasión de pecado para la gente sencilla que cree en mí, más le valdría que le pusieran al cuello una de esas enormes piedras de molino y lo arrojaran al mar. Se refiere a nosotros directamente. No a los que no conocen a Jesús, porque no han leído su palabra, porque no se los han predicado, porque están haciendo buenas acciones. Y también por eso es que dice, no les prohíban a ellos, porque no hay ninguno que obre milagros en mi nombre, que luego sea capaz de hablar mal de mí, o sea, dar un antitestimonio. Y aquí están considerados todos aquellos que no han conocido la palabra de Jesús, que no han recibido la predicación, todos aquellos que naturalmente están inclinados a hacer buenas acciones, buenas obras, pero que no se les ha dado a conocer la palabra de Dios, ¿verdad? Pensemos, por ejemplo, en los que no han nacido o los que son pequeños, todavía no descubren la palabra de Dios y por eso son inocentes. Los que están en el vientre de la madre son inocentes. Y en ese sentido Santiago ha sido muy preciso al hablar de la inocencia y Jesús también de la sencillez de estas personas. No debemos ser motivo de escándalo los que ya conocemos la palabra de Dios. Nos exige más todavía a nosotros. Jesús mismo va a decir, a quien más se le dio, más se le pedirá. Quizá antes ignorábamos muchas cosas, pero ahora ya lo sabemos. Antes obrábamos con ignorancia, y al obrar con ignorancia, muchas de esas cosas que hicimos mal, nos las va a perdonar Dios, porque no sabíamos. Pero con el tiempo fuimos aprendiendo, fuimos conociendo, nos fuimos acercando a Jesús. Y así, por ejemplo, los grupos tienen los grupos que están en la iglesia, tienen sus miembros mayor responsabilidad. ¿Por qué? Porque ya conocen más la palabra de Dios. Los que se han acercado menos sí tienen responsabilidad, pero hay cosas que no saben. Y entonces obran sin mala intención, creyendo que hacen bien. Hay un ejemplo muy, muy claro. Cuando traen a los niños, ya lo he puesto en razón de otras cosas este ejemplo, pero ahora en cuanto a la inocencia. Padre, échele los evangelios a mi nieto. ¿Sí han escuchado eso, verdad? Y los visten de rojo. Yo todavía me pregunto, ¿por qué de rojo? Yo no lo sé. ¿Y por qué decir, échele los evangelios? Los evangelios es un libro. Si yo le echo los evangelios, me van a demandar después. Entonces, mejor prefiero explicarles. No se dice echarles los evangelios, ni tampoco hay necesidad de que vengan de rojo. El chamuco también se viste de rojo, ¿o no? Digo, yo nunca lo he visto, pero lo dibujan colorado. Bueno, entonces no tiene que ver el color. A la figura esta de la muerte, los que creen en esa fantasía, incluso le dicen la Santa Muerte, pues también la visten de rojo según lo que necesiten. O de amarillo, de dorado, de morado, de lo que se les antoje según lo necesiten. ¿Sí? Y nosotros, los colores solamente nos sirven para distinguir los tiempos. Por ejemplo, hoy, porque estamos en tiempo ordinario. Vendrá el morado después del verde hasta
este año hasta cuándo? Adviento, para recordarnos el tiempo de espera, ¿verdad? Después, ya cuando ha nacido Jesús, ¿qué color usamos? Blanco, porque blanco está significando la pureza, esa luz que ha venido al mundo con intensidad. Entonces usamos colores alegres, el blanco, el dorado, el plateado, en fin. Y cuando hablamos de martirio, de dolor, de sufrimiento en la iglesia, ¿qué color usamos? Rojo. El rojo. Para cuando hablamos de martirio. Martirio. Por la sangre de Jesús en el caso de la Semana Santa, pero también cuando recordamos a algún santo que fue martirizado, pues también se utiliza. Bueno, ¿se dan cuenta entonces que no son mágicos los colores? No es por razón de magia, es por razón de que nosotros tengamos en cuenta el momento que estamos viviendo, ¿verdad? Y lo tengamos más presente y más cercanos a Cristo y a su palabra. Entonces, todo tiene una significación, pero no hay magia. ¿La ceniza que se da el miércoles de ceniza es mágica? No. Nos recuerda que polvo somos y que entonces a nuestra soberbia, a nuestra vanidad, mejor le bajemos, porque somos polvo al final. Polvo que es elevado por la voluntad y por el amor de Dios y nos hace a su imagen, ¿verdad? Entonces la dignidad nos viene por Él, no por nosotros mismos. Él nos da esa dignidad. Pero muchas de estas cosas hay gente que no las tiene sabidas y por eso cometen esos errores, pero no por mala voluntad. En cambio, un católico, perdón, no hay chalecos que le quede a cada quien a la medida, así que no se los pongan, son reflexión. Cuando alguien dice que va a misa, por ejemplo, todos los días, y comulga y todo, y golpe de pecho y tal, ¿no? Estamos hablando de tiempos de antes, muy antes, Y resulta que cuando sale de misa, empieza a decir, a regañar a la gente, a acusar, a hablar en chisme, a participar en bolitas donde hablan mal de las personas. ¿Hay coherencia? Pues no. Lo que nos está diciendo entonces el Señor es que debemos ser coherentes con lo que somos. Somos de Cristo. Nuestro actuar debe ser como el de Cristo. Tener esa consonancia con aquel que ya conocemos. Si no lo conocemos todavía, pues podríamos cometer esos errores, pero ¿a quién se le va a tratar con mayor rigor? ¿Al que ya sabe o al que no sabe? Al que ya sabe. Pero también hay algo que se llama ignorancia culpable. ¿Se han escuchado hablar de eso? Ignorancia culpable. O sea, cuando tú pudiste haber superado la ignorancia, pero no quisiste. Sería también como un pecado de omisión, porque estás omitiendo una acción que debías realizar para que tú ya supieras. Levanten la mano los que no vean quiénes, por favor, no se trata de juzgar, solo de que nos demos cuenta cómo andamos. Levanten la mano los que tienen Biblia. Casi la mayoría, bendito Dios. Ahora levanten la mano los que la leen. 50 menos. Ven ustedes, tenemos que poner más atención. Nadie puede hablar de lo que no conoce. ¿Y cómo lo va a conocer? Instruyéndose. Los discípulos tenían miedo a preguntarle a Jesús. Ayer les hablaba de su pasión, pero no le quisieron preguntar, porque tenían miedo. Y es que saber compromete. Saber implica tener que ponerse en el acto de aprender, pero hay quienes tienen miedo a la responsabilidad. Y entonces por eso prefieren mejor
no saber. También hay otro dicho que más o menos dice que saber es poder. ¿Sí se lo sabe? Saber es poder. Pero si no queremos saber, no van a tener ese poder. Ahora, no es poder para avasallar a los demás, es poder de alcanzar la propia gloria. Poder de alcanzar la propia gloria haciendo lo que debemos. Y es tan simple. Si ya sabemos los 10 mandamientos, no hace falta que hagamos cosas extraordinarias. Si en los mandamientos se dice, no mates, pues no mates. No, yo no he matado a nadie. Hablaste mal de alguien. Le torciste tu boca, pues no a la otra persona. Torciste tu boca cuando iba pasando aquella persona. Y aquella persona se quedó inquieta. ¿Y yo qué le hice? Yo no le he hecho nada. ¿Y qué pasó? Y entonces la otra persona empieza a bajar su ritmo, su ánimo está decreciendo. De algún modo le estás matando espiritualmente, psicológicamente, moralmente. Entonces, ¿no que no has matado? Cuando estuviste platicando con aquel grupito de señoras, hablando mal de fulanita o de perenganito, ¿no estás matando su buena fama? Entonces no es que vas a ir con una pistola o con una daga y matar a alguien, es que ya lo estás haciendo. O lo estamos cuando no nos damos cuenta de ello. Solo por participar, pero yo no dije nada, pero ahí estuviste. Estás alimentando, le estás echando leña al fuego con tu presencia. Entonces sí somos responsables. Y Jesús pide por eso que tengamos en cuenta no ser motivo de escándalo. Los otros podrían obrar sin saber, pero si yo ya lo sé, entonces mi responsabilidad es mayor. Ustedes ya saben muchas cosas, entonces se valdría difamar o participar en una conversación donde se está difamando a alguien. Pues no, ya no, ¿verdad? Y son cosas sencillas, cosas simples. No robarás. No le he quitado nada a nadie materialmente. Pero sí ya le quitaste la paz con ese comentario que dijiste. ¿Sabes qué? Me caes gordo. Me caes gorda. ¿Y por qué dijo eso? Si yo la quiero, lo quiero mucho. ¿Qué pasó? Entonces ya le robaste la paz. ¿No? No desearás, no codiciarás. Entonces alguien que está mirando al otro, porque el otro le va bien, porque ha trabajado, se ha esforzado, y, ¡ay, qué gordo me cae! ¿Por qué le va bien? Yo le echo muchas ganas y no me va bien. Pues por eso, porque te estás fijando, fíjate en ti, fijémonos cada quien en sí mismo, para no codiciar, y cada quien logre según su propio esfuerzo, su dedicación. Bueno, y así con los demás. Solo son 10 mandamientos. ¿Cuáles son los 3 primeros? Vamos cada domingo a misa, por ejemplo, y comulgamos, porque eso significa el tercer mandamiento. ¿Ven ustedes? Solo son 10 mandamientos, pero tenemos que cumplirlos. Si los vamos cumpliendo, entonces, aunque ignoremos muchas otras cosas, aunque tengamos menos responsabilidad en otras cosas, con que cumplamos estos mandamientos fundamentados en el amor de Dios, entonces estaremos creciendo cada vez más y siendo más perfectos. Pidámosle al Señor la gracia. ¿Nos vamos a confundir? Sí. No es fácil. ¿Podríamos caer en la tentación? También. Pero también por eso decimos en el Padre Nuestro, no nos permitas caer en tentación. ¿Verdad? Dios es misericordioso y no quiere que ninguno se pierda. Y Él, Jesús, ha orado por nosotros desde el primer momento.
dio a Dios por nosotros, y es más, también dijo: gracias, Padre, porque le has revelado esto a la gente sencilla y se lo has ocultado a aquellos que se creen sabios, a aquellos que se creen más. Los inocentes, los sencillos, son los que han heredado estos conocimientos. Por tanto, también tenemos que estar ante esta enseñanza con humildad. Y el que más sabe, que más enseñe. Así sea. Nos ponemos en pie. Vamos a decir: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo reciben la misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Pueden sentarse, por favor. Les han dado un sobrecito. Hay mucha necesidad en el seminario y por eso es que nos han pedido hacer una colecta a favor para sostenerlo. Este año entraron más jóvenes que otros años y eso implica que los gastos han aumentado. Entonces, hoy no va a haber la ofrenda para nosotros y lo que ustedes depositen en ese sobrecito más bien es para poder ayudar al seminario. Por esta ocasión sí les pido, ojalá puedan ser más generosos que otras veces, porque el seminario, no que aquí no tengamos necesidad, pero el seminario en este momento lo requiere con mucha imperiosamente. Sean generosos. Hoy, Señor, venimos a ofrecerte este humilde pan, para que lo recibas en tu santo altar, es signo de fraternidad, de esperanza y caridad. Tómalo, acéptalo. Hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Tengo presente en este momento a Constanza, la bebé que acaba de nacer, de una vecina, y esas son buenas noticias, ¿verdad? Pues por eso la comparto en este momento precisamente. Concédenos, Dios misericordioso, que nuestra ofrenda te sea aceptable y que por ella quede abierta para nosotros la fuente de toda bendición.
Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y es necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque creaste el universo con todo cuanto contiene. Determinaste el ciclo de las estaciones, pero formaste al hombre a tu imagen y semejanza, y lo hiciste dueño de un mundo portentoso, para que en tu nombre dominara la creación entera. Al contemplar la grandeza de tus obras en todo momento te alabara por Cristo, Señor nuestro, a quien cantan los cielos y la tierra, los ángeles y los arcángeles, proclamando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, nuestro obispo Juan Manuel, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. De misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy
que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. En Cristo signifique un saludo de paz. Cordero de Dios, que purificas hoy los pecados del mundo, de nosotros piedad. Cordero de Dios, purificas hoy, que purificas hoy los pecados del mundo, de nosotros piedad. Cordero de purificas hoy, los pecados del mundo, danos siempre la paz. Hermanos, hermanas, este es el Cordero de Dios. Es el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Por favor, hacen 3 filas. El Señor nos invita ya su cuerpo a comulgar. Ya no es vino, ya no es pan, Cristo mismo se nos da. Aleluya, 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 aleluya.
Que este misterio celestial renueve, Señor, nuestro cuerpo y nuestro espíritu, para que seamos coherederos en la gloria de aquel cuya muerte, al anunciarla, la hemos compartido. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Israel Martínez Aguilar y Alba Luz Almaraz Fernández desean contraer matrimonio el día 13 de noviembre de este año en la parroquia de Nuestra Señora de Loreto, en Tultepec, México. Alba Luz Almaraz Fernández es feligrés de esta parroquia. Por si alguien conoce alguna razón por la que no debiera casarse, tienen que anunciarlo en la oficina. Y obviamente, en todos estos casos, en estos procesos, debe haber evidencias, pruebas. No solamente es anónimos o pareceres, sino que tiene que ser algo contundente. Lo digo de manera general, para todos los casos, cuando anunciamos las amonestaciones, pues si alguien conoce cosas contundentes, con pruebas y tal, debe denunciarlas, ¿verdad? Pues seguimos siempre en oración, consagramos este día a nuestra Madre, la Virgen María, y toda esta semana que hoy iniciamos, por el bien de cada uno de ustedes, por el bien de cada uno de nosotros. Gracias por ser generosos en la donación que hoy han hecho a favor del seminario. Vamos a consagrar pues a nuestra Madre y decimos: Alégrate María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señor por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca para siempre. Amén. Den gloria a Dios con las buenas obras, queden y vayan en paz. Gracias a Dios. Que tengan todos muy buenas